Vamos a dar inicio hoy, ¿verdad? Vamos a empezar con la predicación, así es de que nuestros hermanos de la música hoy no pudieron estar aquí, pero vamos a alabar al Señor, hermanos, a honrar su nombre, glorificar su nombre y siempre esperando lo mejor, ¿verdad? Que Dios nos proteja, nos guarde de todo peligro. Y voy a iniciar con una oración. Vamos a orar. Padre bendito, en este momento alabamos tu nombre, te glorificamos, Padre eterno. Gracias por ser tan bueno, tan generoso, y gracias, Padre, siempre por protegernos de todo peligro, y aún en medio, Padre, de las luchas, de las pruebas, como dice un canto, la iglesia sigue caminando. Padre, bendice a quienes nos escuchan por este medio de comunicación, por Facebook. Padre eterno, bendice a nuestros hermanos en Cristo en toda la tierra, Señor, porque hay unos que, Padre, pasan persecución y nos duele que, Padre, los maltraten, pero tu palabra dice, Señor bendito, que por tu nombre seríamos vituperados, seríamos maltratados, y en este caso, Padre, te honramos y te pedimos por ellos, Padre. Guarda a nuestros hermanos a que escuchan en casa, bendíceles grandemente, bendito Dios, en el nombre de Cristo Jesús, amén. Muy bien, hermanos, voy a pedir que abran sus Biblias en Josué capítulo 4. Y capítulo 4, si ustedes recuerdan, estuve algunas predicaciones de Génesis y de Éxodo, y prácticamente me brinqué Levítico, Número, de Deuteronomio, porque es una repetición casi, ¿verdad? Pero ahora vamos a empezar en Josué. Es el sexto libro de la Biblia. Recuerden, es Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio y Josué. Y Josué, hermanos, nada más para así que tengamos un poquito en verdad fue quien siguió los pasos de Moisés. Fue a quien Dios encomendó que se encargara de repartir la tierra. Entonces Josué era una persona relativamente joven. Había pasado ya muchas experiencias en el desierto, había visto la mano de Dios, y era una persona de las que mandó Moisés como espías. De los 12, de los 2 que regresaron, ¿verdad? Creemos, dice que 2 traían un racimo, ¿verdad?, de frutas. Posiblemente haya sido uvas, posiblemente haya sido lo que haya sido, pero ellos lo traían en un palo, ¿verdad? Y creo que era Josué y era Caleb los que traían, y los demás, ¿verdad?, venían pensando en que nunca les iba a ser posible poseer esa tierra. Y hermanos, nuestra fe en Cristo es algo que es como un árbol, va a ir creciendo, tiene que ir creciendo. Hay veces que uno se estanca porque quiere estancarse, pero la fe en Cristo es una acción, o es un movimiento, es algo vivo, algo real, que tiene que ir creciendo, ¿verdad? Por ejemplo, Josué le dijo al pueblo que cuando querían apedrear a Moisés, en compañía con Josué les dijo: miren, sí podemos, Dios está con nosotros. Y es exactamente lo que pasó, ¿verdad? Es que después Dios lo usó grandemente. Y aquí, hermanos, quiero que miren la escena. Está Jericó cerca de donde ya están, había que cruzar la tierra prometida, pero está el río de Jordán de por medio. El río Jordán era, hermanos, un río que en el tiempo que ellos llegaron precisamente para llegar a la tierra prometida, dice la Biblia que se crecía su nivel. Dice que hasta se desbordaba. Yo no he tenido la bendición de poder ir a ver el río Jordán, pero verdad, creo yo que los que lo conocen, dice la Biblia que se desbordaba, ¿verdad? Y otro problema, ¿verdad? Ya casi para entrar hay ese obstáculo, pero Dios los va a instruir para que ese problema
lo pongan en las manos de Dios. Porque hermanos, ya sabían ellos que para Dios no hay nada imposible. Ya sabían ellos que para Dios lo que llegara, lo que viniera, Dios los iba a llevar adelante siempre. Y eso ya lo habían conocido, eso ya lo habían aprendido, eso ellos ya lo habían asimilado y sabían que no había problema que Dios no pudiera resolverles, hermano. Ahora, el río ahí está, ¿verdad? Y están por cruzar. Y vamos a ver en el capítulo 4, verso 19 al 24. Quiero que me acompañen a dar lectura ahí mismo donde están. Dice el 19: y el pueblo subió del Jordán el día 10 del mes primero, y acamparon en Gilgal, al lado oriental de Jericó. Recuerdan que en Josué 4:19, ¿ok? Recuerdan que cuando salieron de Egipto, salieron en el mes primero, ¿ok? Ahora, salieron el día 14. Es por eso que nosotros, cuando llega el tiempo de resurrección, ¿verdad?, creemos que es el mes Nisan. Ahora, es importante porque les menciono esto, porque cuando salen de Egipto fue cuando pusieron, ¿verdad?, que aquella sangre en el dintel, y ellos salen el día 14, y aquí noten que ya están el día 10, después de 40 años, para que se cumpla exactamente los 40, que haya un cumplimiento aún en días. El día 10 del mes primero acamparon en Gilgal, al lado oriental de Jericó. Noten, ahí está mencionando Jericó. Jericó, hermanos, era una ciudad fortificada que se cree que tenía doble muralla, y por el medio de la muralla corrían los guerreros, que corrían los soldados en sus carretas en caballo, en caso que hubiera guerra. Aún en medio de esos doble muralla, por ahí corrían. Era algo que ellos pensaron que nunca podrían penetrar a Jericó. Y miren, hermanos, Dios lo tumbó. No usó tanques de guerra, no usó, hermanos, fue algo que Dios lo tumbó. Ahora, en el verso 20 dice así: y Josué erigió en Gilgal las 12 piedras que habían traído del Jordán. Ahí está hablando ya de 12 piedras. Y habló a los hijos de Israel diciendo: cuando mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres y dijeren: ¿qué significan estas piedras? Y hermanos, el sermón de esta noche o de esta tarde le titulé Piedras Rescatadas. Y quiero que observen algo: piedras rescatadas. Pedro el apóstol dice que cada uno de los creyentes somos piedras vivas. Y ahí vamos a ir relacionando un poco, porque esas piedras que Dios le dijo que recogiera del medio del río Jordán eran piedras que por mucho tiempo habían estado ocultas, que no, hermanos, solamente Dios, secando el río, pudieron haber sido descubiertas. Y hermanos, el pecador sin Cristo está cubierto, lo vamos a ir viendo, con el pecado. Y ahí está, hermano, está inundado con el pecado, y precisamente Cristo es el único que puede venir y sacarlos de ahí como piedras vivas, y hermanos, usarlos como monumentos para testimonio. Ahora vamos a ir hablando un poquito, hermano, que nosotros somos piedras vivas, que la gente debe de mirar a Cristo Jesús. ¿Ok? Ahora fíjense esto. En estos días, hermano, ustedes saben que hay hay muchos problemas raciales, ¿verdad? Y yo personalmente, ¿verdad?, le digo, yo tengo 3 nietecitos de raza negra, ustedes los conocen, hermosos. Y alguien me mandó un video de un predicador africano, no sé de dónde, de aquí de Estados Unidos obviamente. Y este predicador
Dice, la raza negra no sirve para nada. Así le estaba diciendo, él mismo, siendo negro. Esta raza, dice, no tenemos cerebro, no tienen cerebro. Y empezó a tirarles, a tirarles, a tirarles. Y hermanos, hay mucho racismo. Y yo no sé cómo le iría a este pastor con su congregación, ¿verdad? Pero a mí los puso muy abajo. Los puso muy abajo. Como si, hermanos, como que Dios cometió un error. Pero hermanos, déjeme decirle, yo estaba pensando que Dios no cometió ningún error en ninguno de nosotros. Porque dice la Biblia que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. ¿Ok? Ahora miren, vamos a ir para allá. ¿Por qué estoy mencionando esto? Miren, en el versículo 22, ahorita vamos, dice, y declararéis a vuestros hijos diciendo, Israel pasó en seco este Jordán. Las 12 piedras eran para dar testimonio. Sacaron 12 piedras, hermano, y dice la Biblia que Josué pidió a uno de los príncipes de cada tribu que cargaran una piedra al pasar el río Jordán. Y hermanos, cuando ya cada uno la cargó, hermanos, esa piedra ellos la tuvieron que llevar en sus hombros. Y esa piedra, hermanos, había sido inundada por muchos años. Y déjeme decirle, así es precisamente la vida de un pecador que se arrepiente. Dios la saca y, hermanos, no solamente la saca, pero Dios nos va cargando en sus hombros para llevarnos a nuestro destino. Hermanos, si Cristo no nos sostuviera, ninguno de ustedes estuviera aquí. Si Cristo no tuviera misericordia de nosotros, ninguno de nosotros estuviéramos aquí. Ninguno. Pero lo hermoso es de que cuando estas piedras fueron levantadas, cada uno de los príncipes de cada tribu la iba cargando y la llevaron a un lugar especial. Imagínense que de un lugar cubierto entre lodo, ellos la sacan, la cargan y la ponen en un lugar especial. Hermanos, Cristo Jesús a los pecadores es exactamente lo que hace. Nos saca de allí y nos lleva en sus hombros, protegiéndonos, y nos va a llevar hasta el final. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo? Mira, si tus hijos les preguntan, ¿qué son esas piedras? Ustedes les van a contestar que esas piedras estaban allí en el río Jordán y que ustedes pasaron en seco porque Dios abrió las aguas. Y hermanos, hay mucha gente que el día de hoy quiere ver el testimonio en nosotros. Quiere ver el testimonio en nosotros. Y lo que les mencioné hace rato, hermanos, de personas que a veces no se aman por raza, no se aman por partido político, no se aman por ideales. Hermanos, es más lo que nos une que lo que nos desune. Cristo Jesús une a sus hijos, blancos, negros, no importa quién sea. Podemos amar porque Cristo nos amó. Ahora vamos a ir y poder dar testimonio. Mire, yo tengo una vecina, les pido que oren mucho por mí y por ella, que desde que llegué no le caigo mal. Si se brinca, tengo un burro, se llama Filemón. Si se brinca Filemón, poquito accidente, ay. Ahí viene la policía. O sea, exagerada. Y yo digo, ¿qué hago para poder calmar este problema? ¿Verdad? Se brinca un perro, ahí viene la policía. El perro del vecino se brincó. Y el otro día le dije, señora, los suyos se brincan todos los días. Yo nunca, no me molestan sus perritos. Pero hermanos, ¿por qué les digo esto? Nosotros tenemos que humillarnos delante de Dios y dar testimonio, porque somos piedras vivas que Dios ha levantado del lodo cenagoso y nos ha trasladado a un lugar, hermanos, como un monumento, para que la gente pregunte, oye,
¿Cómo es de que tú cambiaste? Oye, ¿cómo es de que tú lo que eras ya no eres? Oye, ¿cómo es de que tú, aunque te ofendan, no dices nada? Hermanos, ese es el testimonio de los cristianos. Ahora vamos a ir para allá y en el versículo 23, porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros. Miren, las secó hasta que habíais pasado a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el Mar Rojo. Y recuerdan el Mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos. Estamos hablando ahorita en el capítulo 4, verso ahora 24. Miren esto, hermanos. Para que todos los pueblos de la tierra, vean, hermanos, ¿verdad, hermanos? De que tenemos una tarea y mucho trabajo, hermanos. La sociedad, yo andaba hoy meditando que hay muchas señales, hermano, que el Señor dijo para cuando su venida ya se aproximaba. Le dicen, maestro, ¿cuándo van a ser? ¿Cuándo vienes? ¿Cuándo es cuando vas a restaurar a Israel? Él dijo, a ustedes no les toca saber el día ni la hora, pero será como en los días de Noé. Es una señal que estarán yendo y viniendo, ¿verdad? En otras palabras, entretenidos en su propio mundo. Habrá terremotos. Y verdad que ayer hubo un terremoto y hoy hubo otro terremoto en Oaxaca y California. Hoy, verdad, también en Guanajuato encendieron gasolinerías, hermano. Y el Señor dice, miren, va a haber terremotos, va a haber hambres, ¿ok? El amor de muchos se enfriará. El amor de muchos, dice, es otra señal, se va a enfriar. No se tendrán confianza en la humanidad, no habrá confianza. Se aborrecerán los unos a los otros, la suegra con la nuera con la suegra. Y no es verdad, hermano, que todo eso está pasando. Todo eso está pasando, hermanos. Habrá pestes de muchas. Entonces estas pestes, hermano, dice, van a venir y, ¿verdad? Lo van a ver ustedes, pero mi venida se aproxima. Entonces, en el versículo, hermanos, 24, dice, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es. Miren, hermano, esas piedras que sacaron, ahorita voy a estar leyendo un poquito más, esas piedras que sacaron tenían un sentido. ¿Cómo se le ocurre a Dios? O sea, una pregunta que al pasar en seco quiero que saques 12 piedras. Las vas a trasladar a donde yo te voy a decir. Y sus hijos les van a preguntar, ¿qué son estas piedras? Y tú les vas a contestar que Jehová detuvo las aguas, secó ese lugar y ustedes pasaron en seco, así como pasaron el mar Rojo. Y hermanos, nosotros somos personas que debemos de dar testimonio todo el tiempo, hermanos. Y va a haber cosas que no nos van a gustar, hermanos. ¿Cómo? ¿De personas? ¿Alguien quizá nos va a ofender? ¿Cómo? ¿Algo que nos van a decir que no nos gusta? ¿Sí? Pero todo esto, hermanos, es parte de lo que tenemos que hacer como cristianos. Ahora, fíjense que una piedra, hermanos, por ejemplo, una piedra, usted va a un cementerio, una piedra da testimonio. Esta persona en el 1900 nació, en el 2000 y algo murió, y da un testimonio, y da esa piedra testimonio. Y por eso esas piedras que sacaron y que las tuvieron que cargar, las llevaron a un lugar especial, hermanos, para que dieran testimonio y que los hijos preguntasen, ¿y qué es esto? Díganles que Jehová partió el río y el mar con mano poderosa, y también para que todas las naciones conozcan que Jehová está entre ustedes. Qué bonito, hermanos, que Dios, la presencia de Dios está entre nosotros. Piensen en eso, hermanos.
Y el verso 24 lo termino de leer, dice: para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Ahora, hermanos, vamos a ver que esas piedras fueron testimonios visibles. Versos 5 y 7. Vayan al 4, 5 y 7. Dice: y les dijo Josué: pasad delante del arca de vuestro Dios a la mitad del Jordán. Ahí, hermanos, está hablando precisamente a los príncipes. Pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán, y cada uno sobre su hombro. Noten el verso 5 del capítulo 4. Cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel. Verso 6. Para que esto sea señal entre vosotros, y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana diciendo: ¿qué significan estas piedras?, le responderéis: que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre, hermanos. Hoy yo platicaba con Betty y le decía: mira, Betty, cuando yo llegue anciano, a una persona, si Dios me lo permite, no quiero estar ahí meciéndome en una sillita contando los carros. 1, 2, 3. Y dice: ¿cómo quieres llegar? No sé, quiero ser activo, ¿verdad? Activo, sonriendo, hablándole a la gente, quiero ser así cuando yo llegue a esa edad, ¿verdad? Porque hay veces que personas llegan a una edad, hermanos, ya muy maduras, ya no quieren hacer nada, y están como que no. Hermanos, ustedes y yo podemos ser testimonio, y alguien va a preguntar: ¿por qué este hermano? ¿Por qué es así? ¿Verdad? Es como aquella niña que quería una Biblia, ¿verdad? Dice que ella quería una Biblia como la de su abuelita, y todo el mundo no le entendía por qué la niña decía que quería una Biblia como la de su abuelita. Y le preguntan: hija, ¿por qué quieres una Biblia como la de tu abuelita? Dice: porque me imagino que era muy divertida, porque siempre la estaba leyendo. Entonces, hermano, nosotros somos piedras, somos monumentos que podemos dar testimonio del amor de Cristo donde quiera que nos ponga. Y note que dice que las van a llevar sobre sus hombros. Hermanos, Cristo nos lleva sobre sus hombros, de acuerdo, hermanos, cuando habla de la oveja perdida, dice que la fue y la buscó, la encontró herida y se la puso sobre sus hombros y la trajo al redil. Así Cristo nos lleva, hermanos, cada día en sus brazos preciosos. Entonces, ¿cómo no seguir adelante? Y mire, nosotros, hermano, debemos de ser testimonios visibles. Visibles. Por eso esas piedras se pusieron en un lugar visible. Ahora, habían estado, hermanos, sepultadas en lo oscuro del Jordán por mucho tiempo. ¿Cuántos años? No sabemos. Muchos años, yo me imagino. Esas piedras bajo siempre agua corriendo sobre ellas, lodo corriendo sobre ellas. Y hermanos, así estaba Israel en Egipto, ¿ok? Entonces, cuando ellos estaban en Egipto eran esclavos. Dios los saca y les va a dar un testimonio con esas piedras. Y hermanos, así están los hombres sin Cristo sepultados allí en ese lugar, encarcelados en la misma iniquidad. Ahora, esas piedras, hermanos, eran testimonios de una impotencia pasada. Si yo les preguntara, hermanos, ¿ustedes trataron de cambiar antes de ser cristianos algunos hábitos? ¿Ustedes trataron de cambiar, hermanos, para ser felices antes de ser cristianos? ¿Trataron? Y hermanos, hay personas que están tratando y tratando y tratando, pero si Cristo no los rescata, van a seguir tratando. Es por eso que necesitan entregar su vida a Cristo Jesús todo el tiempo.
No hay otra manera de salir de allí, hermanos. No hay otra manera. Entonces, vemos que las piedras eran testimonio de una impotencia pasada. No podían, hermanos, salir de ahí. No podían. Las piedras, hermano, no podían salirse por sí mismas. Un pecador no se puede salvar por sí mismo. Un pecador necesita a alguien que lo salve, y ese alguien se llama Jesucristo de Nazaret. Ahora, Israel no podía salirse por sí mismo. Tuvo que mandar Dios a sacarlo de Egipto, hermanos. Eran impotentes. Ahora, ¿quién podrá o quién puede hacer limpio lo inmundo? Miren, vayan a Job. Ok, capítulo 14. Casi está en el centro de su Biblia, hermano, ok. 14, 4. El verso es una pregunta. ¿Ya lo tienen? Miren, una pregunta, ¿cómo dice? ¿Quién hará limpio a lo inmundo? ¿Quién? Es una pregunta. Y luego ahí hay una respuesta y dice nadie. Hablando aquí entre nosotros, hermano. Y luego el 5, ciertamente sus días están determinados. Y es verdad, están determinados nuestros días, hermano. Y el número de sus meses está cerca de ti. Le pusiste límites de los cuales no pasará. No vamos a pasar esos límites. Ahora, ¿quién podrá hacer limpio quién podrá o quién hará limpio a lo inmundo? Hermanos, esas piedras que estaban ahí enterradas por muchos años, nadie podía limpiarlas, nadie las podía, hasta que Dios pudo detener las aguas y fueron descubiertas, fueron sacadas. De la misma manera, hermanos, no hay pecador que pueda rescatarse o ser rescatado por hombre. Necesita a Cristo Jesús que venga, hermanos, y seque las aguas de su inmundicia, las aguas del pecado, viene y lo rescata. Y entonces, hermanos, Cristo puede hacer limpio a lo inmundo, mis hermanos. ¿Se acuerdan los 10 leprosos? Hay una historia donde 10 leprosos, hermano, se encuentran, y los leprosos tenían que salirse de los límites de la ciudad porque era una enfermedad muy contagiosa. Y la ley levítica les ordenaba que cuando encontraran a una persona en el camino, ellos gritaran: inmundo soy. Inmundo soy. Y tenían que gritar. Y entonces la persona oía la voz que decían: inmundo soy. Tenían que dar vuelta. Era una regla que tenían que gritar. Hermano, nosotros los cristianos ya no tenemos que gritar inmundo soy. Al contrario, podemos decir: la sangre de Cristo me ha limpiado de todo pecado, mis hermanos. Me ha redimido, me ha levantado. Eso podemos decirlo. Y hermano, la iglesia, por eso yo digo: Señor, guárdanos. Debe de haber esa chispa, hermanos, en nosotros, de alabar, de glorificar, de bendecir el nombre de Cristo, porque, hermanos, Él hizo limpio a lo inmundo, mis hermanos. Fíjense, yo tenía, ¿verdad? Mi madre ya pasó a la presencia de Dios. Pero ella, hermanos, padecía mucho de depresión. Allá en aquellos tiempos, ella tenía que tener una coca de esas calientes, porque no era ni refrigeradora. Donde la abría así, nomás le hacía, hasta salía un mito. Y ya vámonos, se la tomaba. ¿Se la escondíamos o no la tomábamos cuando éramos chicos? Ay, hermanos, parecía que algo, no sé. Mi mamá era muy maldicienta. A mí mismo me rayaba el disco, como unos dicen, a mí mismo, a mi hermano, y se enojaba demasiado, muy enojona. Pero cuando se entregó a Cristo, hermanos, parece que había como un botoncito nomás, estaba como
de reversa y ahora le ponen forward. Así nomás, porque eso es lo que hace Cristo en la vida de un pecador, hermanos. No cambiemos el mensaje de salvación. No cambiemos, hermano, lo que Cristo quiere hacer en el hombre. Quiere rescatarnos para redimirnos de la misma inmundicia del pecado. No debemos de cambiar el mensaje de Dios, jamás. Jamás, jamás. Ahora, fíjese que también esas piedras, hermano, eran testimonios del rescate divino. El verso 23, ¿verdad? De Josué 4:23 dice así. Lo voy a leer. Porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros. Era un testimonio del rescate divino, hermanos. Era una manera divina de sacar piedras a la luz. Estas piedras, hermano, jamás hubieran sido halladas. Fíjense bien, estas 12 piedras, jamás hubieran sido halladas, jamás, si Dios no hubiera mostrado su misericordia. Así es. Un indígena que vivía de la cacería de cacería, y lo que mataba lo vendiera de lo que él vivía. Y le hablaban de Cristo, pero su mundo no era la cacería. Hasta que un día, hermanos, su perro que usaba para cazar se comió de uno de los cristianos, se comió accidentalmente, o le gustaría, no sé qué tendría. Se dice que se tragó unas hojas de la Biblia, se las rompió y se las tragó. Y el cazador este indígena viene a hablar con el pastor y le dice: pastor, yo creo que mi perro ya no me va a servir. ¿Por qué? Dijo: se tragó unas hojas de la Biblia, dijo. Y yo he visto que los que leen la Biblia cambian. Se le va a quitar lo bravo. Ya no me va a servir. Y hermanos, la verdad es que Dios cambia nuestros corazones. La verdad es que Dios, a esas piedras que Él levantó de la misma inmundicia, les dio vida. Esas piedras, hermanos, rescatadas, Dios las lleva en sus hombros. Y, mis hermanos, vemos que ese rescate divino, si Dios no lo hubiera hecho en nuestras vidas, estaríamos ahí, hermanos. Dios puede secar las aguas que inundan tu vida. Dios puede secar las aguas que inundan, hermano, la vida de una persona. Ahora, testimonio. Esas piedras eran testimonio de liberación. 12 piedras sacadas y cargadas a un lugar de liberación. Dijo: las vas a sacar, las vas a cargar, que se las carguen, y las llevas a un lugar de liberación donde se miren, para que si les preguntan los niños, los nietos o los hijos, ¿qué es esto? Tú les vas a dar testimonio de que Jehová con mano poderosa secó el mar muerto. Jehová con mano poderosa partió las aguas del Jordán y pasaron en seco. Y les vas a decir, y para que todas las naciones, fíjense bien, para que todas las naciones sepan que Jehová está entre ustedes, y para que le teman. Hermano, la iglesia, cuando la iglesia, hermanos, nos ponemos en la mano de Dios, podrían ocurrir muchas cosas, hermano. Sí. Podrían ocurrir maravillas, porque Dios, cuando Dios está entre su pueblo, ocurren maravillas. Amolda nuestro carácter, amolda nuestro vocabulario, amolda, hermanos, todo. El Señor va cargándonos y nos trasladó al reino de su amado Hijo, de la muerte a la luz, de las tinieblas a la luz.
Por eso Pablo dice que fuimos trasladados al reino de su amado Hijo, a un lugar donde tú y yo debemos de dar testimonio tal, hermanos, que la gente cuando nos mira aquí o afuera, digan, ¿qué es lo que te pasa a ti? ¿Te miro muy cambiado? Decirles, Cristo vive en mi corazón. Así de sencillo. Así de sencillo, hermanos. Y esas piedras, hermano, somos como testimonios de liberación. Nuestro pastor nos carga. Mire, vayan a Salmo 40, por favor, ¿sí? Salmo 40. Versículo 2. ¿Ya lo tiene ahí? Salmo 42 dice, y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Hermanos, el salmista dice, y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Hermanos, ahorita hay mucha gente que vive en depresión. Yo personalmente, ¿verdad? A veces digo, esto de la depresión tiene solución. Pero a veces, hermano, nos preocupamos por el día de mañana cuando todavía ni siquiera está aquí. Por eso preocupación viene de estamos ya haciendo algo antes de tiempo. Y luego el Señor dice, no se afanen del día de mañana, no se afanen, no se afanen. Yo hoy, ¿verdad? Estaba viendo unas urracas, eran 2 o 3 en un charquito y me paré así, iba por la carretera y repetidamente yo miro aves, hermano, y digo, híjole, qué feliz es ave. Se está bañando, se está gozando. Y me dice el Señor, Roberto, mira las aves, míralas a tu alrededor. Ellas no trabajan y que no siembran. ¿Y no es verdad, hermano? Ahí anda el agricultor sembrando, hermano, con su tractor, anda ahí, hermanos, echando diésel, que se le quebró el disco y hermanos, preocupado, y ya nomás recoge, y andan las aves recogiendo en abundancia. ¿Verdad? Las moscas, por ejemplo. Fíjese bien, aunque a usted no le guste la mosca, pues, ¿verdad? Le voy a decir algo. Salomón habla de la mosca. Hermanos, cuando hacían comidas a los reyes, o aquí, ¿verdad? Hacían comidas, por ejemplo, a un presidente, a un rey. Antes, y para mucha gente, un rey venir a comer en el primer lugar a él era la mejor comida. Y Salomón habla de la mosca, que la mosca, cuando el rey se sentó, ellas ya se fueron. ¿Sí? Y son bien curiosas, comen y le hacen con sus manitas como que traen así bien elegante, ¿verdad? Se limpian su boquita, vuelven a comer y se van. Y dice, miren, dicen las moscas, comen antes que los reyes, comen antes que ustedes. ¿Y no es verdad? Y a veces, hermano, nosotros nos preocupamos tanto por las cosas de esta tierra que nos afecta y llegamos precisamente al lugar de la depresión porque, hermano, no sabemos estar contentos. Por eso el salmista escribe en el Salmo 42, este pobre, mire, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. ¿De dónde sacaron esas piedritas? Del lodo, hermanos. Puso mis pies sobre peña. Miren esto. Y enderezó mis pasos. O sea, miren todo lo que hace Dios por nosotros, hermano. Nos saca del pozo de la desesperación. Y hermanos, estar en el pozo de la desesperación es horrible porque hay personas que han pasado por allí y piensan, ¿cómo le voy a hacer para salir de aquí? Y el salmista pasó por allí y dice, me sacaste del pozo de la desesperación. Aleluya, hermanos.
¿Cómo no darle la honra y la gloria a Dios? Nos rescató de ahí, ¿ok? De ese pozo de desesperación. Concluyo en Filipenses 1:6. Filipenses 1:6. Recuerdan que esas piedras fueron cargadas, llevadas a un lugar especial. Y hermanos, nosotros fuimos rescatados de ese lodo. Dios secó las aguas y nos rescató de ahí. 1:6 dice así: estando persuadido de esto es Pablo. O sea, convencido, estoy convencido. El verso 6, 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Sí? ¿Vean eso, hermanos? O sea, si Cristo comenzó una obra en mi corazón, si Cristo comenzó algo en tu vida, no te va a dejar ahí tirado, te va a levantar y va a perfeccionar su obra en tu vida. Porque dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra en mí, la perfeccionará hasta el final. Y a veces, hermano, hay a veces hermanos que tenemos defectos. ¿Cuántos de aquí tienen defectos? A ver, levanten su mano, no tengan miedo. El pastor también tiene defectos, hermano. No me vayan a ver como un hombre perfecto. Nunca van a decirle, mira, hay un pastor perfecto, vecino, venga a ver un pastor perfecto. Y él, mire, no, porque se va a equivocar, hermanos. Pero sí miro yo la mano de Dios obrando en mi vida, obrando en tu vida, y que tus imperfecciones, ¿verdad? El Señor pagó por ellas. Y te va a perfeccionar hasta que llegues a la presencia de Dios. Y entonces dice la Biblia que ahí, hermanos, seremos glorificados a tal punto que ya no cometeremos un error más en nuestra vida. Él empezó en ti y va a terminar contigo. Ponte de pie, amén. Vamos a orar, hermanos, y a darle la honra y la gloria a Dios y decirle, Señor, gracias porque esas piedras que sacaste del río Jordán, que no las hubieran visto si no hubiera sido tu misericordia, tu poder. Hermanos, lo mismo en nosotros. Nadie nos pudo haber limpiado. Pudiéramos estar ahí mismo todavía en ese pozo de la desesperación, pero la misericordia de Cristo se extendió sobre nosotros, hermano. Vamos a orar, amén. Padre eterno, alabamos tu nombre porque tú eres bueno, Padre. No cabe duda, bendito Dios, que éramos esas piedras tapadas, escondidas, que nadie podría haber sacado si no hubiera sido por tu poder y misericordia. Ayúdanos, Padre bendito, a dar testimonio de Cristo, porque necesitamos que la luz que hay en nosotros brille. Yo te pido, Padre, perdón por nuestros pecados, mis faltas, y llévanos adelante, Padre amado, alabando tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.